Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Vlogs. Como podemos ver, vamos a estar probando al buen Yugimoto del anime de Yu-Gi-Oh! La verdad, vamos a ver qué tan bueno es. Lo tengo a nivel 1, justamente lo acabo de sacar de la tienda. La verdad, no sé cómo vaya a ser exactamente, pero de primeras podemos ver que es AOE. Vamos a ver qué tal está. De primeras podemos ver que es AOE. Espero que... Incluso ni siquiera vi su spa, así que vamos a verlo juntos. Bueno, supongo que ha de ser como Mustang. A ver, vamos a colocarlo en este lugar. Bueno, podemos ver que tiene 300 de daño, eso es bueno. Lo malo es que tiene 7 de spa. No, de hecho, eso es muy malo. O sea, no es malo, es muy malo eso de que tenga 7 de spa. Pero bueno, al menos el daño con el que empieza es muy bueno. Y porque es AOE te podría decir que se considera todavía AOE. O sea, es como que al límite de ser semi-AOE como el de Mustang y AOE normal. Porque sí tiene el AOE bastante pequeño. Pero bueno, vamos a estar viendo cómo es este Yugi. Como podemos ver, 7 de spa, la verdad me sorprendió porque, oye, es mucho. Espero que se le baje el spa o que de perdida tenga muchísimo daño. Recuerden que lo tengo a nivel 1, lo acabo de sacar de la tienda solamente para que lo vieran. Miren, bueno, aunque se alcanza a pegar a dos acelerantes. Y usa su famosa carta de Raigeki como en el anime. Es una carta que, bueno, debería ser AOE, porque, bueno, full AOE. Porque en realidad Raigeki destruye a todos los enemigos del campo. Y debería ser full AOE. Algo muy extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahí entró uno, pero no pasa nada. Vamos a mejorarlo a nivel 2, vamos a ver. Podemos ver que nos da 300 de daño más. O sea que a la segunda mejora, eso sí fue bastante económico mejorarlo. Tenemos un total de 600 de daño. Tenemos 600 de daño, así que bueno, mal, no está tan mal hasta ahorita. Por lo visto se le van a agregar otros 300 y va a tener 900. Ahora lo vamos a matar, supongo yo, sí. Así que ahí está. Vamos a ver qué más hacen. La verdad, hasta ahorita me ha impresionado bastante. Voy a hacer cortes de cuando tenga el dinero, porque la verdad sí es medio difícil. O sea, no porque sea difícil, porque es bastante barato, pero supongo que ha de ser más caro, ¿no? Vamos a ver, la segunda mejora vale 600. Tenemos un total de 900 de daño. Ojo con la siguiente mejora que sigue, que le agrega 900 de daño y puede invocar un pelaje. Que más o menos ya sé quién es el pelaje, porque vi el anime y supongo yo que va a ser Kuribo. Que es una carta, muy vieja de Yu-Gi-Oh! Ahí está, Raigeki. El problema es que no sé si lo va a invocar en qué sentido. Si va a hacer algún efecto o lo va a invocar de acá. Pero no lo sé. Pero ojalá que no sea de allá, porque tengo muy malas experiencias con las tropas de invocación. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a mejorar a esta Bulma que está acá. 1000, ok, está bastante decente. No está caro, pero barato no está, obviamente. Podemos ver que su spa sigue siendo de 7, su rango de 25. Sí es muy pequeño, eso sí, su rango es bastante pequeño. O sea, se podría... Es muy ocasional hasta ahorita, como lo estoy viendo, sería pero muy ocasional. Porque solamente no todos los mapas para empezar de infinito se puede colocar, porque si lo quieres colocar acá, no se puede porque no llega a su rango. Si lo quieres colocar aquí en la esquina, apenas y pegaría. Es bastante ocasional hablando en ese sentido de Yugi. Vamos a ver su siguiente mejora. Hace 1800, ¿ok? Eso ya está mejor. Obviamente creo que su rango mejoró 1 de rango de verdad. Sí mejoró 1 de rango, creo. Tenía 23 o 24 y ahorita tiene más. Bueno, vamos a darle en invocar. Rompió su carta, cosa que no sé por qué lo hizo. Ah, sí, es Kuribo, en efecto es Kuribo. Tiene 9000 de daño, eso es bueno. Obviamente hace creo que más que lo de Eren. Y eso que Eren es o sea, ese enfoque de eso. Haz de cuenta, Eren literalmente lo único que hace es invocar titanes y ni siquiera lo hace bien. Porque creo que tienen como 3000 de daño al máximo. Y que ni siquiera es su especialidad, los invoca más OP. Los invoca de 9000. Y eso que no está al máximo. Supongo que irá mejorando, o tal vez no, pero bueno. Al menos aquí el Kuribo nos está carreando. Estamos viendo cómo Kuribo hace lo que Yu-Gi-Oh no hace, lo que el Yugimoto no hace, porque corre rápido incluso. Me acuerdo que los titanes colosales de Eren corrían súper lento. Entre más los mejorabas, más
Más lento se hacía, wow. Se está matando a toda la partida. Bueno, eso sí me gustó, lo de la tropa de Kuriboh. Vamos a seguir mejorándolo. 1000. Uf. Se le agregan 3200 de daño. Bueno, aquí supongo que ya va a mejorar. Sí. 6100 de daño y tiene 30 de rango con 7 de spa. Bueno, aquí ya está por pensarse porque tropas como Yotaro tienen un total de 26 de rango o 24 de rango, no me acuerdo bien. Y son de tierra y son bastante malas porque, bueno, Yotaro no es AOE. Pero esta tropa es bastante para pensarse porque va a ser un, bueno, más 2500 va a ser un total de 8200. Ah, no, pero más 500, ok. Y va a ser un total como de 8600. Y pues prácticamente es bastante bueno en ese sentido. Si lo tienes a nivel 80 va a pegar como unos 12500 aproximadamente. Obviamente no sé exactamente cuánto pegue, vamos a ver. 8600, ahí tenemos el 8600. Y bueno, el spa siempre fue de 7, se conservó en 7. El anillo es de 30, siempre se conservó en 30. Eso, bueno, depende de gustos de cada quien, pero al menos en mi opinión lo pondría en... A ver, es que solo en sí no apoya bastante. Mira, sale la carta de Kuriboh incluso. Vamos a ver si Kuriboh se le agrega más vida. Sí, 43.000. Bueno, eso es bastante bueno. La verdad sí, es bastante bueno. No sé cuánto sea el tiempo de enfriamiento de Kuriboh, pero vamos a ver. Como podemos ver, solito Yu-Gi-Oh! Siento que no va a servir. Es más, de hecho, suele ser más eficiente colocar a muchos Yugi aquí que mejorar a un solo Yugi. Porque así, pues prácticamente atacan el doble, más que mejorarlo, porque sí, su spa le afecta bastante. Obviamente aquí como lo coloqué a esto están bastante mal. Este tipo de tropa se agarra y se coloca así en las esquinas. O sea, se coloca como el Mustang, porque su AOE no es muy grande. Obviamente es más grande que el del Mustang, pero bueno. Y sí, literalmente, me acuerdo que sí le mejoró uno de rango, creo. Pero quién sabe. Vamos a ver, vamos a darle en AOE último. AOE último, ahí está. Y sí, pues como podemos ver, este es Yugi. Al nivel máximo tenemos, bueno, a la mejora máxima tenemos un daño de 8600. Bueno, pues vamos a ver hasta qué ronda llega solo. Obviamente puro Yugi. Vamos a ver, voy a hacer una pausa al video y nos vemos hasta que ya estemos allá, ¿no? Muchas gracias por estar acá y vamos a ver hasta qué ronda llega. Ok, chicos, como podemos ver, aquí ya nos están a punto de pasar. Vamos a ver si podemos... un Kuriboh. Ronda 44 y estamos a punto de perder. Hubiéramos perdido si no hubiera invocado a ese Kuriboh. Pero bueno, como podemos ver literalmente, les voy a decir para qué tipo de personas les recomiendo esta tropa. Para empezar, tal vez te podría servir para la Trial 3. Obviamente nunca va a reemplazar a un Freezer. Pero si alguien, un amigo, es bastante bueno y te quiere acarrear, pues si llevas esta tropa no vas a estorbar, vas a poder ayudar bastante. Obviamente para infinito no lo recomendaría mucho si eres una persona que le gusta hacerse los infinitos AFK o que estás haciendo otra cosa mientras haces el infinito, porque de verdad es un parte indispensable de esta tropa estar poniendo los Kuribohs. Y al momento de tú, no sé, poner una tropa más, vamos a ver cuánto daño hace con Erwin antes de que caemos. Con Erwin hace 16.000, o sea, al momento de tú irte y no poner los Kuribohs, prácticamente yo aguanté 2 rondas más, prácticamente con puro Kuriboh. Ahorita estamos a punto de perder, obviamente, pero aguanté 2 rondas extra con Kuriboh. Así que obviamente yo les recomendaría, y farmeamos 7.2 millones de daño. Obviamente si hubiera usado Erwin hubiéramos farmeado más. Pero bueno, como les digo, es una tropa bastante decente. Obviamente es una buena tropa de aire. No se los voy a negar, no es mala tropa. Ya saben que cada actualización de All-Star Tower Defense se actualizan mucho las tropas. Pero sí, es una muy buena tropa. Quiero decirles que es una tropa buena. Si la pueden conseguir y les sobran gemas o definitivamente son nuevos si la ven, pues prácticamente consíganla. Como pueden ver, aquí está en la tienda. Obviamente para cuando vean el video, no sé si tal vez lo vean 10 años después de que yo lo subo. Así que bueno, prácticamente es eso, ¿no? Yugi es una fantástica tropa, pero tenemos eso del spa y que tienes que estar invocando sus Kuribohs y eso. Así que si le pudiera dar una calificación del 1 al 10, le daría un 7 por su spa. O sea, de verdad, sería una tropa maravillosa si tuviera aunque sea unos 5 de spa, pero 7 es bastante.
No digo menos, no digo 6, ¿por qué? Porque invoca los Kuribos. Obviamente, si no tuviera Kuribos sería un 6 o 5.5, pero como los tiene, literalmente es lo que me acarreó toda la partida. Por eso digo que es bastante indispensable que si vas a estar usando a Yugi, de sí o sí debes de estar, no debes de quedarte AFK, porque los Kuribos te apoyan bastante. De hecho, un 80% o 50%, no, un 60-70% del daño lo hicieron los Kuribos. Porque Yugi en sí no hace tanto daño como los Kuribos. Lo que me pregunto y supongo yo es que si haces el bufeo de Erwin, los Kuribos también se han de bufear, supongo yo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por ver el video, de verdad muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que el video les haya gustado y díganme qué otro personaje de la nueva actualización les gustaría que probara para un otro showcase. Así que nos vemos, muchas gracias por estar acá, nos vemos en un próximo video.